Los asistentes a esta conferencia saldremos con una visión muchísimo más amplia de cómo va a cambiar el futuro en los próximos años. Echaremos a volar nuestra imaginación y si nos ponemos abusados, encontraremos grandes oportunidades para emprender y prepararnos para el futuro. Buenas tardes. Les voy a contar una historia. Hace como 2 semanas estaba yo durmiendo, no podía dormir bien porque traía la preocupación de levantarme temprano porque tenía una cita muy importante. Necesitaba ir a una reunión con unos inversionistas que querían invertir en mi empresa. Era la tercera vez que los iba a ver y entonces pues no podía dormir, no podía yo llegar tarde. Entonces me desperté temprano, me metí a bañar, salí, me vestí y estaba yo enfrente de mi espejo poniéndome el nudo de la corbata. Es que no puedo, bueno, estaba poniendo el nudo de la corbata en mi espejo. Es un espejo que compré hace tiempo, me lo vendieron como un espejo inteligente, pues ya saben, el Buen Fin y eso. Y entonces tenía yo mi espejo ahí. Entonces me estaba poniendo el nudo de la corbata y de repente una voz del espejo me dijo: hola Eduardo, buenos días. Te deseo que tengas un muy buen día y sé que tienes una cita muy importante, ojalá te vaya muy bien. Y yo, pues gracias. Me dice: oye, pero me gustaría hacerte un par de observaciones, ¿me permites? Y dije, pues sí. Pues fíjate que la ropa que traes en este momento, tu traje, la camisa y la corbata, es exactamente la misma que el día que conociste a estas personas. Y yo, ¿de verdad? Me dice, de hecho, se ve que es tu favorita porque van 11 veces que te la pones en los últimos 4 meses. Y yo, bueno, pues sí. Y me dice, pero a ver, te voy a contar varias cosas. Una, jamás debes combinar una corbata de rayas con una camisa de rayas. Eso está prohibido. Tienes una corbata por ahí de palmeras, esa no te la vuelvas a poner nunca. Y te quiero decir que de acuerdo a tu cara, que es muy ovalada y tienes una barbilla puntiaguda, no deberías usar nunca camisas que tengan estampado. Deberían ser lisas en la medida de lo posible. Y me gustaría preguntarte, ¿qué quieres proyectar en esta reunión que vas a tener? ¿Quieres proyectar que confianza, liderazgo, que eres arriesgado para hacer negocios o eres cauteloso? Yo dije, confianza, quiero generar confianza. Bueno, entonces te recomiendo que uses una corbata roja con una camisa blanca de preferencia o muy clara y obviamente sin rayas ni nada. Y me dijo, ¿quieres ver cómo se te ve? Y yo, ok. Y entonces en la imagen, mi misma imagen se cambió con la combinación que me decía el espejo. Y dije, pues está muy bien. Pues me parece bien. Me dijo, ahora te voy a cambiar el saco. Ya alguna vez te he visto con este traje, mira, te recomiendo este traje. Y me puso el traje que el espejo pensaba que era el mejor. Y dije, pues sí me parece bien. Yo creo que me voy a cambiar así como me dices. Y me dice, tienes esa corbata que te gusta tanto, hay en varios colores, entonces yo te recomendaría que te compras una morada y una verde. Yo ya sé dónde las venden, ya vi en Amazon, están a cierto precio. Te voy a enseñar las opciones, si quieres te las mando a comprar y las que no te las mando a tu lista de regalos de Navidad. Y dije, pues me parece bien, compré una y las otras fueron a la wishlist, ¿no? Y bueno, por último me dijo, ¿no tienes alguna ropa que ya no te sirva? Y yo, sí tengo 3 pares de calcetines que ya tienen agujeritos y unas camisetas. Me dijo, mételas al compartimiento de atrás. Entonces en el compartimiento de atrás las eché. Me dijo, te voy a hacer con eso un pantalón de pijama. ¿De qué color lo quieres? De este color. Ok, y en 15 minutos salió mi pantalón de pijama. Bueno, esta historia es una historia del futuro. Sin embargo, no es de un futuro tan lejano, porque todas las tecnologías que les acabo de mencionar ya existen, solo que a nadie se le ha ocurrido hacer ese espejo. Es inteligencia artificial, Internet de las cosas, acceso a tu calendario de Google, a tu agenda, toda la temática de imagen personal. Y bueno, esta máquina para reciclar la ropa también ya existe. En la actualidad es del tamaño de una habitación, como la primera computadora, pero eventualmente en el futuro lo vamos a tener en casa. Bueno, a lo mejor ya no nos toca, pero en algún momento va a estar en casa, ¿no? Entonces, esta conferencia se trata del futuro. De hecho, no hay futuro si no hay sustentabilidad. No va a haber ninguna casa en el futuro si no nos convertimos primero en sustentables. Para pensar
En el futuro, pues es muy fácil nada más. A mí me dicen, ¿qué va a pasar en el futuro? Una cosa que les puedo asegurar es que el Sol va a crecer y va a quemar a la Tierra en 500 millones de años. Pero depende qué tan a futuro querramos saber, ¿no? Si queremos saber en 50 años, en 1000 años, pues es muy diferente que en 20 años. Jonathan me pidió que fuera en 20 años. Entonces, para hacer el cálculo de qué va a pasar dentro de 20 años, pues un ejercicio muy interesante es ver qué pasó hace 20 años, cómo estábamos hace 20 años y si hace 20 años se nos hubiera ocurrido que iban a estar las cosas como ahorita. A lo mejor nos perdemos en tantos años que van pasando, pero yo los voy a ubicar. En 2004, hace 20 años, acaba de pasar lo de las Torres Gemelas en 2001, pues ya saben, entrar a un avión nos tenían casi que desnudar para poder dejarnos entrar y había muchas cosas que estaban pasando en el mundo. Ya existían los MP3, acaban de salir los archivos. Antes, para comprar un disco de música teníamos que comprar o el disco o el compact disc, y a partir de que salieron los MP3 ya podíamos comprar una sola canción. Eso era nuevo. Y salieron los iPods, que eran esos, que podíamos escuchar música ahí. Y también estaba Napster, podíamos transferir archivos entre personas, ¿no? Después, en esa época, no había redes sociales. Ese año empezó Facebook. Estaba MySpace, pero solo los muy nerds estaban en eso. Realmente lo que le dio fuerza a las redes sociales fue Facebook. Y Facebook empezó justo en 2004. Entonces, en ese momento casi nadie estaba ahí. Justamente YouTube apenas en 2005 lo compró Google. Ya existía en 2004, pero a nivel muy local. Google lo compró y lo hizo extensivo a todos lados. Era impensable bajar un video en internet, porque el internet era 100 veces más lento que lo que es ahorita. Entonces, de hecho, en esa época no existía Netflix. Netflix empezó en 2007. En esa época el rey era Blockbuster. Teníamos que ir a rentar una película, escogerla, y la novedad es que ahora estaban en DVD y ya no en VHS. Ya no teníamos que rebobinar las cintas y no nos multaban para echarla en el buzón, ¿no? Entonces, Blockbuster, de hecho, le ofrecieron que comprara Netflix y se negó. Y después Netflix mató a Blockbuster. Bueno, otra cosa, los smartphones, los teléfonos inteligentes no se inventaron hasta 2008 más o menos, que salió el iPhone 1. Antes los teléfonos no eran inteligentes, solo servían para hablar por teléfono y para enviar uno que otro mensaje. En 2004 estaban de moda los BlackBerry, que tenían su tecladito, y los Nextel, que tenían radio. Era la novedad. Y acaban de desaparecer poco a poco los pagers o beepers, que le hablábamos a una operadora y mandaban un mensaje y nos llegaba a una pantallita, ¿no? Entonces, esa es la ubicación. Si queríamos pedir comida, no había servicio a domicilio de comida. Domino's Pizza empezó a innovar con eso en 2005. 2004 no había. Si querías pedir comida, solo que conocías a la doña de la fondita, que te la mandaba, si no, no había forma. Y bueno, pues Waze, por supuesto, no lo había comprado Google, entonces no había mapas para llegar, estaba la guía roja y nada más. Entonces, en esa época no nos podríamos haber imaginado lo que iba a pasar en los siguientes 20 años. Bueno, pues ya saben, pandemia, el cambio climático, todo este rollo del cambio, el ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial, que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza. Alexa, por supuesto, no existía, y todo eso. Entonces, bueno, eso es como para ubicarnos en el tiempo. Hace algunos meses tenía yo que tomar un avión, tenía yo mucha hambre y tenía que comer algo rápido. Dije, una ensalada. Y le dije a mi asistente del teléfono, pídeme la misma ensalada que siempre pido. Y me la pidió al mismo restaurante, la misma ensalada, cargado a la misma cuenta, pero la novedad es que me la iba a traer un dron. Por primera vez había yo por fin comprado una plataforma para poder recibir mi comida por medio de un dron. La plataforma era como un observatorio de estos redondos que se abren para que salga el telescopio y se vea, de ese tipo, así parecido, como una panera que tenían mis papás antes, una panera. Bueno, entonces mi asistente, al levantar la orden en el restaurante le indica cuál es el dron que va a ir a dejarme mi comida,
Y entonces el asistente le avisa a la plataforma espera a que el dron llegue exactamente a la latitud, longitud y altitud en la que está registrada mi plataforma, se va a poner justo encima y va a bajar lentamente mi ensalada, se va a abrir, la va a recibir, se va a volver a cerrar. Y le va a avisar a mi asistente que ya llegó la comida. Entonces, este es el modelo de entrega a cómo cambiarían los drones todo. Los drones no solamente van a cambiar la forma de envío, todo lo de paquetería va a ser por drones, y también van a cambiar la forma en la que construimos. Los drones pueden construir, llevar tabiques y ir armando. El tema con los drones es que puedes calcular y decirle una trayectoria y en el tiempo, en qué puntos tiene que ir exactamente y nunca va a fallar. Entonces, gracias a eso se pueden hacer muchas cosas. Han visto en las Olimpiadas y eso que hacen espectáculos con drones, es gracias a eso. Entonces, también va a cambiar la forma de transportarnos. Yo cuando era niño pensaba que cuando tuviera mi actual edad habría coches voladores. Pero después, conforme fui creciendo, fui viendo, no, pues va a ser muy difícil porque si uno le da un llegue a un coche, si pasa eso en el aire, pues va a ser mortal. Y además empecé a ver que en todas las ciudades de Latinoamérica los cables de luz están en la calle y muchos son de alta tensión, entonces un choque iba a ser una catástrofe. Entonces yo abandoné ya esa idea y dije, jamás va a suceder. Pero con los drones sí se va a poder, porque el control aéreo puede ser con inteligencia artificial y puede evitar que las trayectorias se crucen en ningún momento, ¿no? Bueno, esta conferencia va a tener unos cambios drásticos de tema y este es uno, el primero. Vamos a hablar ahora del cambio climático. Ahorita vamos a aclarar cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad, que es diferente, la sustentabilidad es hacer algo o comprar un producto que no comprometa a las generaciones posteriores en cuanto a recursos naturales. Y la sostenibilidad es eso más que sea viable económicamente y socialmente. Hay una gran diferencia entre los dos, porque si nosotros nos remitimos a la conciencia de la gente, ya valimos. Lo que necesitamos es que le pegue al bolsillo. Si le pega al bolsillo, entonces funcionan las cosas más rápido. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Ahorita que vamos a analizar todo el tema de sustentabilidad, les voy a hablar de la situación en el mundo y de las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno en nuestras casas para volver más sustentable nuestro hogar. Entonces, vamos a empezar. Este diagrama es el que yo hice y uso siempre para hablar de sustentabilidad y yo lo divido en 4 partes: energía, aire, residuos y agua. Y entonces vamos a empezar con la energía. La energía la divido en eficiencia y en generación. Y no hay forma más fácil de explicar la eficiencia que con los focos. Todos vimos, bueno, la mayoría vimos alguna vez este tipo de focos, el foco incandescente o bombilla, que inventó Edison hace 150 años. Lo teníamos en la sala de nuestra casa, 100 watts, todo el tiempo, luz medio cálida, amarilla. Y después sale el foco fluorescente hace no tantos años, con 23 watts, o sea, un ahorro del 77%. Y después salen los LEDs. Los LEDs consumen más o menos 9 para dar más o menos la misma intensidad lumínica. Y representa un 91% con respecto al foco incandescente y 61% con respecto al foco fluorescente. Esto es eficiencia. Esto ha pasado con muchos aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? Es muy importante hacer eficiente primero un sistema antes de generar energía. ¿Para qué? O sea, para que se den una idea. Si yo quiero poner paneles solares en una casa donde tengo focos incandescentes, me va a costar 100,000 pesos, vamos a suponer. Si los cambio por LEDs, me cuestan 9,000 pesos. Es así de la diferencia. Entonces, primero hay que hacerlo eficiente y después ya generamos energía. Y bueno, el siguiente punto, evidentemente, pues es la generación de energía. Vamos a platicar sobre el futuro de la energía. Particularmente en México estamos en una ubicación increíble para generación de energía solar. La radiación que nos llega solo es equiparable a China y Estados Unidos y nuestra zona en el Bajío hay una cantidad de radiación gigantesca, 8.6
horas efectivas de radiación solar, cuando en Alemania hay 3.5. O sea, un panel en Alemania da mucho menos energía que aquí en la ciudad, en México, y sobre todo en el Bajío. Bueno, ese es uno de los puntos. Hay aerogeneradores y todo eso, pero no pierdan el tiempo. Para poner un aerogenerador necesitamos medir en varios puntos durante un año cuánto es el viento que se va a generar, y de ahí se saca cuál es el cálculo del tamaño del aerogenerador y eso. Y con los paneles solares ya está hecho ese cálculo. Es ideal este lugar para poner paneles solares. Entonces, el futuro del Bajío, al menos de Querétaro, es paneles solares. Siempre sigue aumentando el costo de la energía eléctrica y no va a bajar porque no estamos generando la suficiente cantidad de energía. Si queremos crecer, la población sigue creciendo para empezar. Y si queremos crecer, si viene Tesla o si viene cualquier empresa, lo primero que nos pide es: quiero tanto de electricidad, y si no tenemos para darle, pues no van a venir. Entonces, para crecer necesitamos generar más electricidad y no la estamos generando. Entonces, no va a bajar el precio de la electricidad. Lo más probable es que suba cada vez más. Y el tema es que cada vez todos los productos que utilizan energías no renovables tienden a desaparecer. En la actualidad ustedes usan gas para calentar el agua y la comida. Para calentar la comida, pues ya hay estufas eléctricas, 100% eléctricas, los pones, le programas cuánto tiempo con un microondas y se apaga. Ya no hay de que alguien dejó la llave abierta y se salió el gas y explotó, ¿no? Y en el tema de calentamiento de agua, los boilers de gas van a desaparecer. Hay boilers 100% eléctricos, están los calentadores solares, en combinación son una maravilla. Entonces, eso es el futuro. El sol nos da la energía suficiente para no pagar recibo de luz, no pagar recibo de gas y no pagar gasolina, porque eventualmente van a tener un auto eléctrico, y en la actualidad, si lo compran y no tienen paneles, pues lo que se gastan se van a ahorrar de gasolina, se lo van a gastar en electricidad. Pero pongo 3 paneles solares más y me olvido, el sol nos va a dar la energía para movernos todo el día, ¿no? Entonces, ese es el futuro que se ve en el tema de energía solar. En Querétaro yo calculo que en 20 años el 80% de las casas van a tener paneles. Ahorita estamos en menos del 10, más o menos en el 9. Y entonces el tip, pues, es cambiar a paneles solares. Sobre todo en esta zona no hay más. Después, y comprar aparatos 100% eléctricos. Después vamos con aire. Yo lo he vivido en movilidad, contaminación y áreas verdes. Entonces, lo primero es las energías no renovables como el petróleo y el gas. Nosotros, el 10% de los gases de efecto invernadero se generan al sacar esa gasolina y en el proceso de extracción del gas natural y del petróleo. Después del petróleo, si lo queremos hacer gasolina, lo tenemos que mandar a una refinería y volvemos a contaminar. Y después, cuando se lo ponemos a nuestro coche, lo quemamos y emitimos las emisiones y volvemos a contaminar. Pasa lo mismo con el gas. Cuando lo usamos, lo estamos quemando. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con la electricidad es que contaminamos al generarla, pero ya que la usamos ya no contaminamos. Y hay formas de generarla de forma limpia, como los paneles solares, ¿no? Entonces, pero el mix de México es que usamos mucho gas para generar electricidad y pues deberíamos hacerlo más limpio, pero bueno, ahí vamos en el camino. Y bueno, es así. Hay 4 industrias que son las que generan la mitad de los gases de efecto invernadero. Una es la industria textil. Hacer ropa genera mucha contaminación. La agricultura y la ganadería. La agricultura, con remover la tierra ya estamos liberando CO2. La agricultura, las vacas eructan metano y el metano es mucho más contaminante que el CO2. Y la construcción, al hacer cemento, se rompe la roca y se libera CO2, o sea, todo libera CO2. Y el transporte, por supuesto, aviones, barcos y automóviles, camiones y todo eso, genera más o menos el 10% también de todos los gases de efecto invernadero. Entonces, esas son las industrias que más contaminan, y lo que necesitamos es detener la deforestación. Nosotros
respiramos oxígeno y exhalamos CO2. O sea, somos 8,000 millones de habitantes. Nosotros por sí solos estamos generando CO2. Pero ¿qué pasa? Las plantas es al revés. Ellas toman el CO2 y exhalan oxígeno. Entonces lo que necesitamos son las plantas. Deforestar es la peor tontería que podemos hacer porque estamos matando a los que producen el oxígeno y además de destruir, por supuesto, la vegetación y el hábitat de animales, ¿no? Y reducir el los tips, ya que podemos hacer pequeñas acciones, reducir el consumismo, sobre todo el de las modas rápidas, de comprar en Temu y esas cosas que se van a descomponer muy rápido. Bueno, no tengo nada contra Temu, pero comprar cosas que vamos a tener que sustituir rápidamente. Eso no es bueno. Estar pues cambiar teléfono cada año y todo eso es consumismo, ¿no? Y las certificaciones para sustentabilidad, hay que darles valor. El LEED es una de las certificaciones más validadas en México y es para construir edificios. Entonces, eventualmente eso llegará a las casas. Entonces, al comprar una casa, pues, veamos qué han hecho en el tema de sustentabilidad. El certificado LEED es uno de los más aplaudidos a nivel mundial. Y favorecer las plantas. Tengan la mayor cantidad de plantas posibles porque eso genera oxígeno. Bueno, eso es con respecto al aire. Después vamos con los residuos. Los residuos lo divido en manejo y reciclaje. Un punto que a mí me tiene impresionado y traumado es el desperdicio de alimentos. No hay una cifra exacta, pero se habla de que una tercera parte de los alimentos se desperdician, terminan en el basurero. Entonces, por ejemplo, cuando sembramos chícharos, los chícharos que no están muy bonitos, es merma, los tiran a la basura. Solo pasan unos cuantos. Llegan al súper y en el súper también, estos están feos, merma. Y esos chícharos van a llegar a los restaurantes y a las casas y nosotros los vamos a cocinar y nos los comemos. Y hay desperdicio dentro del plato. Y ese desperdicio va a ir a dar a un tiradero de basura. En muchos tiraderos de basura tratan los alimentos orgánicos, bueno, los desperdicios orgánicos, pero en muchos no. Y los que no, ese es material orgánico, va a ir a dar o a la intemperie o los van a enterrar, pero eventualmente eso se va a convertir en metano y va a contaminar el doble que el CO2. Entonces, yo no me explico por qué la gente puede comer algo y dejar un chícharo ahí en su plato y ya no lo quiere, cuando a la naturaleza le costó mucho trabajo hacer ese chícharo y ese chícharo ya había sobrepasado la merma del agricultor, la del súper, ya sobrevivió a tu refrigerador y llegó al plato y no se lo comieron y se va a dar al basurero y a convertirse en gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ese es el desperdicio de alimentos. El negocio del reciclaje, afortunadamente, es un muy buen negocio. Ya la basura siempre ha sido un buen negocio. La basura, los basureros, los que manejan eso son multimillonarios. Pero ahora con el reciclaje es más negocio todavía. Entonces, eso es bueno porque muchos basureros no tenían el sistema para recuperación y ahora sí lo tienen. Todavía hay muchos que no, que recogen la basura y la van a hacer la entierran o hacen tiraderos ahí. Entonces cada vez se reduce más eso, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y en los pequeños tips, separar es un buen principio. Eso hace que facilite la labor de los pepenadores, que son los que separan todo esto. Si nosotros ya se los mandamos separado, es muy bueno porque les da más tiempo. Y yo sé que a mucha gente le dan asco las lombrices, eso es vital para hacer composta. Si pueden hacer composta en sus casas, pues adelante, fabuloso. Nosotros tenemos un sistema en mi casa que se llama Juntos Planeta, es una empresa, nos deja unas cubetas. En una van alimentos ya procesados, desperdicio de comida, y en otro crudos, o sea, cáscaras de plátano, heces de perro y todo eso. Y cada semana van por ellos y se los llevan y ellos hacen la composta. Es gratis además. Bueno, si van a la casa sí cobran un poco, pero si nosotros los llevamos es gratis. Eso existe aquí en Querétaro, es un muy buen tip para hacerlo. Y pues no desperdiciar, no dejen ese chícharo en el plato. Y por último vamos con
El agua. El agua es todo un tema, se podría dar una conferencia o 1000 conferencias sobre agua. El ahorro, captación y tratamiento de agua es lo que vamos a ver. Y bueno, primero es el ciclo del agua. Vamos a ver, el ciclo del agua es algo muy, muy elemental. De hecho, ¿quiénes de ustedes fueron a la primaria? Bueno, entonces todos me van a entender. El agua está en un cuerpo acuoso, se evapora, se condensa, llueve y regresa al cuerpo acuoso. Ese es el ciclo del agua. Pero ¿qué pasa? Cuando cae aquí, cuando es la precipitación, en lo que llega al cuerpo acuoso es cuando da vida. Las plantas se alimentan de agua, los animales y todo. Bueno, entonces vamos a suponer que aquí donde está esta flecha, ahí ponemos una ciudad. Casi todas las ciudades están arriba del nivel del mar. Entonces vamos a ponerla ahí. Entonces vamos al cuadro siguiente. Este es el ciclo urbano del agua. El agua la sacamos del cuerpo acuoso, la tratamos para que no llegue así, o sea, le dan cierto tratamiento, la almacenamos, después la distribuimos hasta cada una de las casas, después, o fábricas, la usamos y después va al drenaje, el desperdicio. Y el drenaje va a una planta de tratamiento que la limpia y después regresa al cuerpo acuoso y volvemos a hacer el mismo ciclo. Pero este ciclo es en el primer mundo. Bienvenidos a Latinoamérica. Aquí esto no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa de esta planta de tratamiento? Entonces, ¿qué pasa? El drenaje, así como va al cuerpo acuoso y de ahí agarramos nuestra agua y la volvemos a hacer tratamiento, pero ya el tratamiento está entre más sucia venga el agua, pues es más difícil, entonces sale de menor calidad. Y bueno, esa es la historia de México, de Latinoamérica. Ahora, aquí les puse las bombas eléctricas, porque la bomba sirve para subir el agua en la altura. Entonces, necesitamos una bomba para sacar el agua del cuerpo acuoso, después para almacenarla, después para llevarla hasta cada una de las casas y industria. Después ya llegó a la casa, pues está abajo en la cisterna, ya sea que tengamos hidroneumático o tinaco, hay que subirla. Y se necesita electricidad, electricidad, electricidad. Estamos contaminando todo el tiempo. Lo que es increíble es que, me voy a regresar, es que el agua pasa enfrente de nosotros porque cae de arriba y no la dejamos pasar y después la tenemos que volver a subir. Un dato interesante es que en la Ciudad de México llueve más agua de la que se consume. Yo cuando me enteré no lo podía creer, pero llueve y se va a la alcantarilla, llega al cuerpo acuoso y después la tenemos que volver a subir con bombas, con unas megabombas eléctricas. Entonces, y eso todo el tiempo, todo el día. Es una cantidad de desperdicio de energía gigantesca. Y aquí lo que deberíamos de tomar es el ejemplo de Singapur, y Orange es un municipio en California. Ellos han logrado que tratan el agua ya que la desperdiciaron, ya que la usaron del drenaje, hacen tratamiento, pero lo hacen a fondo, y esa misma agua más la de lluvia es la misma que vuelven a utilizar. Entonces no utilizan agua de otros cuerpos acuosos. Ellos solitos hacen el ciclo dentro de su misma ciudad. Eso es increíble y eso es a lo que deberíamos aspirar todas las ciudades, todos los países e incluso todas las casas en algún momento. Bueno, ahora hay campañas de ahorro y de captación. Yo los invito a que si tienen una forma de captar el agua en la azotea, la puedan guardar o qué mejor, hacer tubería especial para que con esa misma agua se vaya el excusado. Y hay campañas de ahorro, hay una muy interesante que hicieron en Brasil, en el que les decían a la gente, bueno, si te despiertas y te metes a bañar, haz pipí en la regadera. Y fue una cantidad de ahorro de agua gigantesca, porque imagínense todos los brasileños, que son como 300 millones, una descarga menos, ¿no? Entonces fue una campaña muy exitosa que deberíamos aplicar en México. Y las plantas de tratamiento pues no son ni obligatorias, es lo que les digo, es más de conciencia ecológica. Hay plantas de tratamiento pequeñas, pero pues cuestan una lana y pues nada más es por la responsabilidad de hacer que nuestro drenaje sea más limpio. Pero si no nos pega en el bolsillo nadie lo va a hacer, pero bueno, existen. Ojalá en algún momento se pueda que todos tengamos una planta de tratamiento.
Y bueno, cambio de tema drástico. ¿Quiénes de ustedes creen que la inteligencia artificial será el verdugo de la humanidad? Yo porque vi esa película. Bueno, pues todos ustedes, largo de aquí. No, no es cierto. La verdad es que yo creo que hay una enorme probabilidad de que suceda, pero antes van a pasar algunas cosas. Les voy a contar algo de inteligencia artificial que a mí me dejó muy impresionado. Bueno, vean esta gráfica. Esta es la inteligencia, la azul es la inteligencia de una hormiga, la naranja es la de un chimpancé, la verde es la de los seres humanos y la amarilla es la inteligencia artificial, cómo ha ido creciendo. Ahorita ya superó la del chimpancé y ya superó la de algunos humanos, pero no de todos. Bueno, esta es una foto ahorita. Imagínense esta escena. Estamos en un picnic, en un día de campo. Y nos estamos haciendo un sándwich ahí encima del pasto, en nuestro mantel, y de repente llega una hormiga y se sube al mantel, y entonces nosotros la vemos, los más salvajes la van a matar, los menos salvajes pondrán una servilleta, la suben y la van a mover a otro lado. Pero hay cero empatía con la hormiga. Para la hormiga, ella caminaba diario por ahí, de repente un día se encontró una superficie blanca con rojo gigantesca, se subió, era un material que jamás había tocado, había comida de diferentes sabores que nunca había probado, y cuando estaba en eso, la agarraron y la quitaron de ahí, ¿no? Entonces, nosotros no nos ponemos a pensar qué piensa la hormiga. Esto viene a tema porque si esta gráfica la extendemos en el tiempo, lo que va a pasar es esto. La inteligencia de las hormigas, de los chimpancés, va a seguir igual. La de los humanos incluso va a descender, pero ese es tema de otra plática. Ahí cuando quieran, me invitan a un café y lo platicamos. Pero la de la inteligencia artificial va a seguir subiendo. Y entonces nosotros vamos a ser tan irrelevantes como ahorita es una hormiga para la inteligencia artificial. Si no les estorbamos, pues no nos va a pasar nada. Si les estorbamos, ya valimos. A menos que tengamos controles, pero no creo que los vayamos a tener. Entonces, este es el robot que sacó Tesla hace poquito. Es un robot que funciona con voz y le dices que haga ciertas actividades, etcétera. Lo presentaron hace como un mes o 2 meses, pero pues básicamente a lo que vamos a llegar es a esto. Esto es inofensivo. Por cierto, les cuento, Elon Musk le preguntaron en una entrevista que qué pasaría, que qué va a pasar con la inteligencia artificial con respecto a que van a perder trabajo muchas personas y todo. Entonces lo que él decía, van a generarse muchos trabajos nuevos, pero muchos otros, la mayoría, se van a perder por la inteligencia artificial. Entonces él decía que el mayor reto de la humanidad será encontrar, habrá que pensar en una pensión universal, porque se va a seguir generando recursos, una pensión universal, y que el mayor reto de la humanidad va a ser encontrar motivación para vivir. O sea, grueso. Ya es un tema más filosófico de lo que va a suceder. Bueno, y siguiendo con Elon Musk, esto se llama exosuit. Exosuit. Es un traje que ya existe, que te lo pones y es equivalente a que hicieras abdominales, press de pecho, remar, lo que tú quieras. Si estás lastimado de una pierna o de algo, esto te sirve como rehabilitación. Esto es el futuro del ejercicio, es el sueño de los gordos. Te puedes dormir y hacer ejercicio al mismo tiempo. Esto es el futuro del ejercicio, pero también parece que va a ser el futuro de la VirtualNet. La VirtualNet no tienen por qué saber qué es, porque yo lo inventé en una novela que escribí hace como 14 años, sobre realidad virtual combinada con internet, combinada con redes sociales. Entonces era una historia en la que podían trasladarse en cualquier punto de la Tierra, podían tomarse un café en los Campos Elíseos de París y moverse a la ciudad prohibida de China y tomarse otro café ahí, ¿no? Pero años después salió una película que se llama Ready Player One de Steven Spielberg, que es más o menos lo mismo. Entonces,
Bueno, eso me desmotivó más a publicarla algún día. Bueno, entonces, son diferentes porque en la de Ready Player One tú puedes poner tu avatar de caricaturas y personajes así. En la mía solamente puedes transformar tus facciones, pero tenían que ser seres humanos, ¿no? Pero el chiste de esto es que si hay una red así, vamos a poder convivir con otras personas de otros países y poder visitar lugares a los que nunca íbamos a ir en la vida real. Entonces, esto genera debate porque hay pros y contras. Los pros es que todos los que hemos tenido oportunidad de viajar y de conocer gente extranjera y de ver formas de vida diferentes de como estamos acostumbrados, pues sabemos que eso pues es parte de la cultura, de poner en perspectiva dónde vivimos. Y esa oportunidad no la tiene la mayoría de las personas. La mayoría de las personas en el mundo jamás salen del país donde nacieron. Y esto puede darle oportunidad a la gente de una forma económica de conocer otros países porque se siente como si estuviera uno ahí, ¿no? Entonces, de conocer otros lugares y de conocer otras personas. Ni siquiera el idioma va a ser una barrera porque yo puedo conocer a un chino y le hablo en español y el programa me lo va a traducir, ¿no? Entonces, esto va a borrar esas barreras y puede hacer que haya amistades entre personas que jamás en la vida real se van a conocer. Sin embargo, nuestro cuerpo va a seguir produciendo dopamina y todos los compuestos químicos, incluso para enamorarnos y para lo que sea, sin ni siquiera conocer a otra persona. Y esos son los factores a los que se atribuye la felicidad, y pues esa es una de las obligaciones del hombre según Borges. Entonces puede ser bueno por ese lado. Los contras, pues es que la gente puede ser que le empiece a dedicar más tiempo y recursos a su vida virtual que a su vida real. Pero hay unas historias de vida real que serían mejor que fueran virtuales, ¿no? Entonces no necesariamente es tan malo. También se puede dar incluso terapia psicológica, psiquiátrica en esto. Bueno, puede haber programas para hacer eso, etc. Y ahora esto nos viene a tema porque esto va a hacer que sea mucho más real. Entonces, si nos traemos un traje de eso y nos ponen la mano en el hombro en el programa, vamos a sentir una mano en el hombro. Entonces, esto va a hacer que se revolucione esto. Vamos a poder tocar a otra persona aunque esté al otro lado del océano, ¿no? Y eventualmente, a lo mejor al principio dicen, no, pero no es lo mismo, pero cada vez va a ir mejorando. Entonces, por ejemplo, si hay un aparato que se pone uno en los pies y le da masaje en los pies, pues al principio a lo mejor está medio chafa, pero va a ir mejorando y a lo mejor se va adaptando a ti y va a llegar un momento en que digas, no, es que este aparato lo hace mejor que mi novio, ¿no? Y de hecho ya hay algunos aparatos que hacen cosas así mejores que los seres humanos. Entonces, pues hacia allá va el futuro de esto. Y también va a haber algunos lentes, eso va a ser más temprano que tarde, va a haber algunos lentes en los que yo diga, hoy quiero con esta actriz, y tu pareja diga, yo con este actor. Se ponen los lentes y van a ver la cara del que escogieron en el otro, ¿no? Eso también va a existir, no en mucho tiempo. Entonces, bueno, terminando ya con esto, ¿qué onda? Ya se apagó esto. Esta es Europa, cambio radical de tema. Esta es Europa, es un satélite de Júpiter. El segundo satélite de Júpiter es Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Europa es un satélite muy peculiar en el sistema solar porque tiene una cubierta de hielo y debajo hay un océano. Poco a poco hemos ido recopilando datos y se sabe hoy que hay un océano. Entonces, el mes pasado salió una misión que se llama Misión Europa Clipper, y va a llegar el 11 de abril al satélite y va a averiguar qué hay en ese océano. Y hay una buena posibilidad de que se encuentre algo vivo. Si sucede eso, es el mayor descubrimiento en la historia. Bueno, no importa. Europa es un satélite peculiar porque el primero que lo vio fue Galileo. Galileo acaba de inventar el telescopio. Bueno, no lo inventó él, pero lo acaba de perfeccionar para ver el cielo. Y lo primero que vio pues, fue la luna, el sol. De hecho, se quedó ciego eventualmente. Y él fue el primero que vio Saturno y vio los anillos. Y vio a Júpiter.
y Júpiter tenía 2 puntitos de un lado y 2 puntitos del otro. Y pensó que eran unas estrellas que estaban atrás, pero al día siguiente lo volvió a ver y vio que había una de un lado y 3 del otro. Y entonces ahí le cayó el 20, que lo que había dicho un padre, un cura en Polonia, Nicolás Copérnico, que él decía que nosotros que íbamos alrededor del Sol y la Luna alrededor de nosotros, todo tuvo sentido, y ahí se confirmó la teoría de Copérnico. Entonces Europa tiene esa importancia y bueno, ahora puede ser el protagonista. Bueno, eso es toda mi conferencia sobre el futuro. Espero les haya gustado, sobre todo que genere conversación, es el objetivo de aquí a Navidad o más allá, porque en la medida que nosotros platiquemos sobre el futuro, podemos adaptarnos mejor a él y puede ser mucho más placentero. Les agradezco mucho.